Muy buenos días, estimados hermanos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Gracias al Señor por darnos un día más. Un privilegio estar aquí para compartir la palabra de Dios y el estudio que estamos dando acerca del libro de los Hebreos. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 11 del libro de los Hebreos, que es el capítulo de la fe, ¿verdad? Y todos sus héroes. Y es una bendición que el Señor nos da para llevarles la palabra en este día, y queremos, ¿verdad?, invitar a todos aquellos que quieran también ver los otros capítulos. Puede buscarlo en la página de YouTube en Melvin J. Vanegas, y ahí puede encontrar los demás capítulos del 1 al 10. Y la semana pasada terminamos con el capítulo 10, donde nos habíamos quedado con la perseverancia, una característica, ¿verdad?, que tiene que ser, ¿verdad?, activa en la vida del verdadero creyente. Recuerden que siempre que estudiamos otra vez el libro de los Hebreos, esta es una carta en la cual el autor de los Hebreos le está escribiendo a una congregación judío-cristiana que está pasando por dificultades, por diferentes pruebas, por diferentes situaciones que los están obligando a ellos a volver otra vez al judaísmo y sus prácticas, ¿verdad?, y sus ritos, ¿verdad? Otra vez volver a dejar el cristianismo para poder volver otra vez al judaísmo y sus ritos, ¿verdad? Entonces el autor de los Hebreos les dice que eso no es necesario, que eso es más bien algo, ¿verdad?, ilógico, porque ya existe un nuevo pacto, se ha hecho un mejor sacrificio, hay un mejor sumo sacerdote, ¿verdad?, que nos representa en los cielos, y que Cristo, ¿verdad?, ha quitado todos los tropiezos y obstáculos que la religión, que el judaísmo ponía al hombre para poder entrar a la presencia del Señor y estar justificados delante de Él, solamente por medio de Jesús. Entonces Él ahora les habla acerca en el capítulo 10 les habló acerca de la perseverancia, ¿verdad? Y ahora les va a hablar acerca de la fe, ¿verdad?, de lo que es la verdadera fe. Y les dice, si ustedes retroceden, no son personas de fe. Y vamos a ver por qué. Ahí él empieza a introducir su argumento. Entonces, y vamos a dividirlo, el capítulo 11, porque es muy extenso, tiene cuenta de 40 versículos. Vamos a dividirlo en dos partes, ¿verdad? Hoy vamos a ver la parte 1 y el próximo domingo vamos a ver la parte 2. Y el primer parte 1 está en el versículo de 1 al 19. Y el bosquejo es de la siguiente forma. Vamos a ver lo que es una definición de la fe, los tres ejemplos y que introduce el autor acerca de los personas de fe, como los que son Abel, Enoc y Noé. Y vamos a ver por una parte especial, él recalca y se extiende en lo que es la fe de Abraham, su fe con respecto a la tierra prometida, su fe con respecto al hijo prometido y su fe con respecto a la promesa hecha a él, ¿verdad? Entonces, así vamos a pasar al estudio, ¿verdad? Y la primera parte es una definición de la fe, y lo vamos a encontrar en los versículos 11 del 1 al 3. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Y aquí vamos a ver una cosa muy importante. En la epístola de los Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo acerca de la fe, el mismo autor, en un punto anterior de la carta, el escritor ya había introducido el concepto de fe al hablar de los israelitas que desobedecieron, ¿verdad?, de los israelitas desobedientes. Esta gente oyó el mensaje del evangelio, pero no lo combinaron con su fe, ¿verdad? Esto lo vemos en el capítulo 4:2. Ellos no perseveraron, ¿verdad? En lugar de ellos siguieron su propio camino caprichoso y siempre se desviaron, ¿verdad?, de los mandamientos de Dios, ¿verdad? El escritor entonces enfatiza el aspecto de la perseverancia en la fe en el capítulo anterior, ¿verdad?, en el capítulo 10, en el versículo 36 precisamente, y contrapone, ¿verdad?, esto con respecto a la incredulidad, y les hace ver a ellos, ¿verdad?, si ustedes no son de fe porque quieren retroceder. Y él muestra, ¿verdad?, entonces ahora quiénes son las personas de fe, quiénes son los verdaderos creyentes de fe.
Pero antes de eso, él empieza a dar una definición de lo que es la fe. Y muchas a veces no podemos decir en nuestras propias palabras lo que es la fe, ¿verdad? Siempre citamos este versículo, Hebreos 11:1, para decir, ¿y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ok. Entonces el autor de los Hebreos empieza por darle una definición, ¿verdad? También para ellos, para darle a entender lo que es la fe. Ciertamente, ¿verdad? El escritor se deleita en relatar las historias de los hombres de fe que figuran, ¿verdad?, en todas las escrituras. Pero antes de citar, él viene y da una breve definición de fe. Él no tampoco se va a extender dando una cátedra acerca de lo que es la fe. Él dice sencillamente que la fe es la seguridad, la certeza, la convicción, el estar 100% seguro de lo que yo espero, lo voy a recibir un día. Ahora la pregunta mía, ¿qué es lo que espera usted? Obviamente en su contexto, vamos a analizar el contexto aquí, se está hablando de una herencia, de una tierra prometida, de un lugar donde este mundo va a pasar y las cosas son eternas, ¿verdad? Y donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no más dolor, donde todas estas cosas pasarán y nuestro mayor privilegio es estar en la presencia del Altísimo por la eternidad, ¿verdad? Entonces es estar seguro de eso, ¿verdad? Todas las personas que dudan de su salvación, que dudan, ¿verdad?, de estar seguros del lugar que esperan, son personas que no tienen fe, ¿verdad? Entonces eso es lo que le está tratando de dar el autor de los Hebreos aquí. La fe es no tener duda alguna de que nosotros estaremos con el Señor. Esa es la fe, primero. Y también es la convicción. Aquí la palabra convicción es más que todo, es la palabra hipóstasis, que traduce IVA como convicción. Además, es más una seguridad en sustancia. Esta misma palabra hipóstasis se dice que es la que une, ¿verdad?, la misma sustancia que están compuestas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Trinidad, en la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Entonces es la sustancia de lo que yo no veo. En pocas palabras, existe una realidad que no ven mis ojos, pero que yo estoy seguro que está allí y que yo soy parte de ella, ¿verdad? Esa es la fe, saber que yo espero un reino eterno, ¿verdad?, junto al lado de mi Padre, el celestial que está en los cielos, ¿verdad?, y que soy parte de eso, soy parte de ese reino. Muchos hoy en día estamos en parte de movimientos como el Black Lives Matter, solo la vida de los negros importa, déjeme decirle, y no me voy a meter mucho en eso, pero también mi vida importa, ¿verdad? Pero estos movimientos son movimientos aquí terrenales. Estas son ideologías promovidas por los hombres, ¿verdad? Y muchos se unen a estos movimientos porque quieren ser parte de estos, ¿verdad?, estos movimientos. Bueno, así nosotros somos parte de un reino inconmovible. Somos la sustancia somos parte de la sustancia de lo real, de lo que es verdadero, genuino y eterno, que ese es el Dios, ¿verdad?, y su reino, y todo lo que conlleva con su reino. Entonces la fe es eso, es estar seguro, ¿verdad?, que no haya duda alguna de que yo estaré, ¿verdad?, en el lugar que Dios tiene preparado para mí, ¿verdad?, y que yo soy parte, ¿verdad?, y que tengo la parte, soy la sustancia, también parte de la sustancia de lo que forma parte del reino de los cielos. Entonces, ¿verdad?, eso es lo que le está tratando de decirle. Ustedes forman parte, ¿verdad?, le dice el autor de los Hebreos, ustedes forman parte de algo real, de algo verdadero, de algo genuino, de lo que es eterno, ¿verdad? Pero quieren volver otra vez, ¿verdad?, a las prácticas judaicas con sus ritos y con sus ¿verdad?, leyes inventadas por hombres, creadas por hombres, a un pacto que ya está en desuso, ¿verdad?, mientras que lo que nos espera, ¿verdad?, es algo eterno, es algo grandioso, es algo mejor, es algo que trae mucha bendición. Le dice, yo creo que ustedes tal vez podrían estar un poquito confundidos, ¿verdad? Entonces, y así muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? La fe, hermano, es no tener duda alguna en su corazón de que lo que le espera con el Señor, ¿verdad? Es no tener alguna. Si usted duda de su salvación es porque no es una persona de fe, ¿verdad? Entonces el escritor se deleita en relatar esto, ¿verdad? Él dice, él da unos ejemplos después, ¿verdad? Empieza a introducir los héroes, que se llaman los héroes de la fe, ¿verdad? A través de
desde los que se resalieron en el principio, ¿verdad? Entonces, pero menciona algunos puntos que son dignos de notar. Por ejemplo, el primer punto es la fe, ¿verdad? La fe, la misma palabra fe en el Nuevo Testamento es la palabra pisteos, ¿verdad? Tiene muchas acepciones y podemos encontrarla de muchas formas en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo habla mucho acerca de la fe que profesa, ¿verdad? Está hablando acerca de su creencia, de su convicción que él profesa, ¿verdad? Y así los evangelios también, que promueven mucho la fe que es de Jesús, ¿verdad? En pocas palabras, las enseñanzas que son de Jesús. Pero el autor aquí lo utiliza en su contexto, ¿verdad? Es aquella fe, para el autor de los Hebreos aquí, en su contexto, los héroes de la fe tienen una cosa en común. Y la cosa en común que tienen los héroes de la fe es que ponen su total confianza en Dios y nunca dudan en su corazón de lo que les espera con Él. Eso es lo que él quiere tratar de decir aquí, ¿verdad? Los verdaderos hombres de fe no dudan, ¿verdad? Y siempre ponen su confianza en Dios. No dudan de lo que les espera con el Señor, ¿verdad? Tienen esa cosa en común, todos. Ponen su total confianza en Dios y saben que Dios es, ¿verdad?, capaz de cumplir lo que Él promete, ¿verdad? Entonces, y lo vamos a ver más adelante más específico. Pero a pesar de todas sus pruebas, ¿verdad?, y de sus circunstancias difíciles, ¿verdad?, estas personas que pusieron su confianza en Dios triunfaron por su confianza en Dios. Para el escritor, tener fe es apegarse a la promesa de Dios, depender de la palabra de Dios y permanecer firmes y fiel al Hijo de Dios hasta el final, aunque demande, ¿verdad?, la vida propia, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros solo giramos por las conveniencias, ¿verdad? Cuando algo nos conviene, entonces vamos con ella, pero cuando no nos conviene, eso no me conviene, entonces nos jalo con el Señor. No. La cosa no tiene que ser así, ¿va? Nuestra permanencia y fidelidad a Dios debe ser, ¿verdad?, eterna, ¿verdad? Entonces, muy importante. Si consideramos el capítulo 11 dentro del contexto de Hebreos, se evidencia, ¿verdad?, la intención del escritor, ¿verdad? La intención del escritor de contraponer la fe al pecado de la incredulidad. Recuerde que esta congregación está empezando en volver otra vez al judaísmo, porque se están dudando en su corazón, ¿verdad? Hay incredulidad en su corazón, ¿verdad? No creen que que vale la pena pasar lo que están pasando por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el autor de los Hebreos les dice eso: ustedes, si vuelven atrás, no van a formar parte de esta élite, ¿verdad?, de individuos. Si ustedes vuelvan atrás, lo que están mostrando es incredulidad. No son personas de fe, por lo tanto no son personas de ser consideradas dignas del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Frente al pecado de caer y apartarse del Dios viviente que esta congregación está pasando, el escritor coloca directamente la virtud de la fe. Los que se niegan a poner su confianza en Dios son destruidos, pero los que creen verdaderamente, plenamente en el Señor, son salvados, ¿verdad? Así él muestra esto. Y eso es muy importante, algunos puntos, ¿verdad? La fe es la primera, ¿verdad? La segunda es la seguridad, o la convicción, o la sustancia, como dije ya antes, ¿verdad? ¿Qué es la verdadera fe? ¿Verdad? La verdadera fe. En 1563 hubo un profesor alemán de teología que se llama Zacarías Ursino, ¿verdad?, que formuló una frase basada en su fe personal. Y esto es lo que él dice, ¿verdad? Y cito lo que él dice: la verdadera fe, creada en mí por el Espíritu Santo por medio del Evangelio, no es solamente un firme conocimiento y convicción de que todo lo que Dios revela en su palabra es cierto, sino también una certeza profunda, una seguridad profunda enraizada de que no solamente a otro, sino también a mí, me han sido perdonados los pecados, que he sido reconciliado por siempre con Dios y que me ha concedido la salvación. Estos son dones de pura gracia obtenidas para nosotros por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, el escritor de los Hebreos también expresa esta misma certeza por medio de una redacción mucho más concisa, ¿verdad? Él dice: la fe es estar seguro de lo que esperamos, ciertamente, ¿verdad? Y la sustancia o la seguridad o la convicción, como traduce la Biblia Reina Valera, la que comúnmente nosotros tenemos, ¿verdad? La Biblia Reina Valera traduce como convicción, la palabra la que dije antes, hipóstasis, ¿verdad? Que es sustancia o esencia, es algo objetivo. Para el autor de los Hebreos, la verdadera realidad no está
no está en lo que estamos viviendo, sino en la que esperamos vivir con el Señor. Esa es la verdadera realidad. Esa es la realidad que vale la pena vivir y la cual nosotros debemos y podemos ser parte de ella por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quiere decir, ¿verdad? Pues lo que esperamos al final es algo eterno y de incalculable valor, ¿verdad? Y esa realidad es accesible solamente por los méritos de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta del $1.000.000, ¿cuántos quieren formar parte de esa realidad? ¿Verdad? Muchos dicen, el cielo no existe. Bueno, supongamos que el cielo no existe, pero sí existe un lugar con el Señor. Un lugar que el Señor está preparando para todos los suyos. Eso sí existe. Esa es parte de esa realidad, ¿verdad? De una realidad, la realidad que es verdadera, que es eterna, que es genuina, que tiene mucho más valor. Ahora, ¿quiere usted ser parte de esa realidad? Solamente es accesible por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo y logró en la cruz del Calvario. La otra cosa es la certidumbre, la certeza, ¿verdad? Si bien esta breve declaración acerca de la fe consiste de estas frases, la misma fe es estar seguro, es estar cierto de lo que esperamos, de lo que no vemos. La certidumbre significa entonces una convicción interna del corazón. El creyente está convencido de que las cosas que no puede ver son las reales y por ende eternas. Y por ende las de mucho más valor. Por eso la Biblia siempre, ¿verdad?, nos manda a poner las cosas en las cosas que no vemos, en las cosas que son eternas, en las cosas en las cuales está Cristo, ¿verdad?, siendo accesible. Y en las cuales Cristo está reinando, ¿verdad? Entonces, en esas cosas, ¿verdad?, no en las cosas materiales de este mundo, porque esto es perecedero, pasajero, y un día u otro va a terminar, ¿verdad? Pero la vida eterna con el Señor es real y es algo que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena asegurarnos de ella y es accesible por los méritos de Jesucristo. Entonces, las cosas que no vemos son aquellas que tienen que ver con el futuro, el cual a su tiempo se transformará en un presente. Estas cosas, ¿verdad?, que nosotros no vemos y que tal vez, ¿verdad?, son las cosas espirituales, las cosas, el reino inconmovible en el cual Dios está gobernando y reinando, ¿verdad? Esa otra realidad de la cual nosotros como cristianos formamos parte, ¿verdad? En este momento lo vemos a futuro, pero en su día llegarán y se convertirán en el presente eterno de cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y él mismo dice en el versículo 2, ¿verdad? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? La fe demostrada por los antiguos obtuvo para ellos la aprobación de Dios. La palabra aquí, buen testimonio o testimonio, ¿verdad?, es realmente es una palabra griega ¿verdad?, que se traduce en su mayor contexto como alguien que ha sido aprobado. En este caso podemos decir, ¿verdad?, que a los que hemos ido a la escuela, cuando estamos para ser aprobado en una clase, usted tiene que pasar varios exámenes, ¿verdad? Y entonces en cada examen que usted pasa se le prueba su conocimiento. Bueno, a estos autores también la misma palabra aprobado significa que estas personas de los antiguos, cada uno de ellos fueron también probados. Tuvieron que pasar por pruebas, por tribulaciones y a veces hasta circunstancias mucho más difíciles que la que posiblemente esta congregación estuviese pasando. Y ellos, ¿verdad?, fueron aprobados por Dios. En pocas palabras, Dios dijo que cuando se enfrentaron estas personas a sus problemas, a sus tribulaciones, a sus situaciones difíciles que pasaron, nunca renegaron de Él, siempre se mantuvieron firmes a Él, siempre mantuvieron su confianza en Dios. Por eso Dios le puso el sello de que estas personas fueron aprobados por Él como personas de buen testimonio que guardaron su fe y que guardaron su fidelidad a Él, aunque las circunstancias que estuvieron enfrentando fueron adversas. Hoy en día, la mayoría de los cristianos hoy en día están enfocados nomás en tener una vida fácil, enfocados nomás en hacer dinero, enfocados nomás en el movimiento de la prosperidad, en el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Esos evangelios son falsos. Esos evangelios que se predican acerca de la prosperidad son falsos y no predican el verdadero evangelio de la gracia, ¿verdad? No predican la verdadera confianza en Dios, no predican que el cristiano ha sido predestinado o destinado por Dios para padecer sufrimientos, porque es en los sufrimientos, en las tribulaciones, en las pruebas, ¿verdad?, en los problemas difíciles en los cuales Dios se manifiesta, ¿verdad?, y en los cuales usted es calificado como aprobado o reprobado por Dios.
¿verdad? En ese concepto. Entonces, por eso le dice el autor de los Hebreos a estas congregaciones: los antiguos alcanzaron buen testimonio porque al momento de ser probados nunca negaron, nunca retrocedieron y se mantuvieron firmes y nunca, ¿verdad? Nunca decayeron en su confianza a Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante, es un ejemplo que nosotros debemos de poner, ¿verdad? Debemos de agarrar de estas personas que nunca renegaron de Dios, a pesar de lo que sufrieron. Muchos de ellos padecieron el martirio, muchos de ellos murieron de forma cruel, muchos soportaron pruebas y tribulaciones aún mayores que que nosotros pasamos, y estas personas siempre mantuvieron su confianza en Dios, ¿verdad? Entonces, por eso alcanzaron buen testimonio, ¿verdad? Literalmente los ancianos. Se refiere a este mismo grupo de gente mencionados como antepasados, ¿verdad? Que él mismo habló en Hebreos 1:1, ¿verdad? Todos ellos tienen una cosa en común: su fe. Por dicha fe, ellos fueron honrados y son honrados por Dios hasta el día de hoy, ¿verdad? Y los podemos ver sus nombres en las Escrituras, ¿verdad? En las Escrituras, en la misma palabra que Dios dejó impresa para nosotros. Entonces, y él mismo dice, aparte de eso, dice que también por la fe entendemos, en el versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Entonces el autor de los Hebreos comienza sus ejemplos para demostrar lo que es la fe, con un comentario acerca de la creación. Nadie estuvo presente en el momento de la creación. Hoy los ateos, principalmente los científicos ateos, ¿verdad?, están creando formular teorías o ¿verdad?, ideologías que dicen una creación de la nada, o sea, de la nada, que todo lo que existe, que todo lo que vemos ahorita fue creado por nada y de la nada surgió. Entonces, bueno, nunca en la historia, ¿verdad?, del ser humano, ni en ninguna historia pasada, se ha obtenido nada de la nada. Eso es algo ilógico y irracional. Pero ellos, para negar la existencia de un ser trascendental, dicen que existe una creación de la nada, que solamente desde la nada surgió todo, así como por arte de magia, y todo surgió así de la nada, por nada. No tuvo que haber existido nada antes de la creación, porque la creación surgió así. Todo lo que nosotros vemos surgió así de la nada, por arte de magia. La cosa no fue así, ¿verdad? Y recuerden que existen muchas teorías, ¿verdad? Está la teoría de la evolución, que la evolución dice que es otra forma en la cual se puede explicar la creación del universo, pero la teoría de la evolución no explica la creación del universo, explica cómo los organismos fueron evolucionando en ciertos periodos de tiempo, ¿verdad? Y no todos evolucionaron de la misma forma conforme a lo que ellos dicen, ¿verdad? La teoría de la mega evolución es una teoría de verdad que requiere más fe, ¿verdad?, que la que nosotros podemos depositar en Dios, ¿verdad? Eso es algo ridículo realmente para poder creerlo, ¿verdad? Pero nunca, la evolución no puede explicar cómo todo se originó. Explica cómo los organismos se evolucionan o han ido desarrollando, pero no explica cómo un organismo llegó a existir. Entonces, el único que explica, ¿verdad?, realmente cómo la existencia, cómo las cosas fueron creadas y hechas, es el mismo Dios a través de sus palabras. En Génesis encontramos el relato de la creación, ¿verdad? En el principio, ¿verdad?, dice: creó Dios los cielos y la tierra. Así de sencillo. En el principio Dios creó. Entonces, antes de la creación existió Dios, ¿verdad? Dios siempre ha existido desde el principio. Los mismos filósofos por miles de años han estado, ¿verdad?, discutiendo sobre esto, y la mayoría de ellos están de acuerdo que se necesita una primera causa. Aristóteles habla de una primera causa, de un primer movimiento que dio origen a lo que nosotros conocemos. Platón también habla de la entidad del One, el uno, el que es trascendental, el que es, ¿verdad?, el origen de toda la creación. Y obviamente, pero esta cuestión más que todo, ¿verdad?, existe hoy en día la teoría del Big Bang, la teoría de la gran de la gran explosión, ¿verdad?, en el cual dije que en el principio hubo una gran explosión. La pregunta del millón de dólares: ¿y quién provocó la explosión? Bueno, obviamente es un ser trascendental. Tiene que ser un ser trascendental, y solamente existen dos entidades trascendentales que pueden
¿verdad?, haber creado o causado la primera causa del origen del universo. Uno es los números, porque son eternos, la matemática son eternos, como el número 7, ¿verdad? Pero el número 7 no puede crear nada. Nosotros podemos ver el 7 y el 7, aunque los números son eternos, son infinitos, no pueden crear nada. La otra entonces entidad que queda entonces, ¿verdad?, es obviamente y lógicamente es Dios, ¿verdad? Dios es el creador de todo lo hecho. Y el mismo autor de los Hebreos aquí dice que esta cuestión, hermanos, es una cuestión de fe. Él dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En pocas palabras, esta cuestión es obviamente porque nadie estuvo ahí presente, nadie vio, solamente Dios estuvo ahí en el momento de su creación, de la creación del universo. Entonces solamente Él sabe, por lo tanto, esta es una cuestión de fe, ¿verdad? La creación del universo es una cuestión de fe y nosotros entendemos perfectamente, ¿verdad?, que Dios creó todo el universo por medio de su palabra. El autor de los Hebreos aquí utiliza la palabra, aunque Juan habla acerca de logos, ¿verdad?, de logos como el instrumento o la entidad por la cual Dios creó el universo, y relata el logos en el caso de Juan es Jesucristo. Él identifica logos como el Jesucristo, que logos es un término filosófico introducido por Filo de Alejandría, ¿verdad?, y que él para explicar el origen, ¿verdad?, de una forma lógica, racional a los filósofos griegos, introdujo el concepto del logos, que ya los filósofos ya conocían y trataban como aquello que es eterno, aquello que es el origen de todas las cosas creadas, ¿verdad? Entonces, y que es trascendental. Obviamente, cuando digo trascendental quiere decir que ha existido antes de lo creado, antes de la materia, antes del espacio, antes del tiempo. Con la materia, con el existimiento de la materia viene también el existimiento del tiempo y espacio. El logos, en este caso, está fuera de esas cosas, está fuera de lo que es concepto materia, espacio y tiempo. Por eso es un ser trascendental y es eterno. El tiempo no es palpable para con él, y él tiene poder sobre todas las cosas porque él es el origen de todo, ¿verdad? Entonces Juan recalca y utiliza la palabra en griego logos como Jesucristo. Aquí el autor de los Hebreos utiliza la palabra rema, y la palabra rema es la palabra hablada con autoridad. O sea, una palabra, en pocas palabras, para el autor de los Hebreos aquí, Dios, al momento de crear un universo, habló su palabra, ¿verdad? Habló su palabra y su palabra trajo a existencia todas las cosas. Y Pablo también en Romanos compara a este rema como el rema de Cristo. En pocas palabras, a la palabra, ¿verdad?, la palabra de Cristo. Entonces, todo va en concuerdo, todo está, ¿verdad? Obviamente, el autor de los Hebreos está escribiendo antes de Juan, y posiblemente Juan, ¿verdad?, ya en los tiempos en que él está escribiendo, allá hay una teología más elaborada, él sabe más conceptos, ¿verdad?, acerca de cómo podemos explicar mejor acerca de la creación del universo, y presenta a logos, ¿verdad?, como esta palabra hablada. Presenta a logos como esta palabra que al principio dio origen y sustenta hoy todas las cosas al igual, ¿verdad? Entonces, él mismo dice que nosotros entendemos estas cosas, ¿verdad? Y lo entendemos por la fe, ¿verdad? El versículo puede traducirse de modo de lo que se ve fue hecho de cosas que no se ven. En la mente del autor existe una realidad trascendental, de la cual esta realidad surgió, ¿verdad?, o fue formada. Todo esto en el momento de su creación o formación fue hecho desde una realidad eterna y por un creador eterno y trascendental también. Y fueron hechos por mandato divino, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Hay varios versículos, ¿verdad? Recuerda que entender la creación, aunque sea en un sentido limitado, porque nuestra mente no puede asimilar lo que es Dios y todo el poder y cómo estas cosas surgieron, aunque no podemos asimilarlos completamente del todo en nuestro conocimiento limitado, ¿verdad? Si podemos reflexionar a base de la fe acerca de la relación la relación que existe entre el creador
y lo creado, ¿verdad? El creador y su creación. En Romanos 1:20 Pablo aporta también un paralelo con lo que el autor de los Hebreos está diciendo aquí, ¿verdad? Y hay una similitud en lo que Pablo dice y lo que el autor de los Hebreos dice, ¿verdad? Dice Pablo y el autor de los Hebreos dicen que por la fe entendemos lo siguiente. En Romanos 1:20, ¿verdad? Dice Pablo que por la fe entendemos que la creación del mundo, que el mundo fue creado, ¿verdad? Hebreos dice que el universo fue formado. Pablo dice, entendemos por la fe que que hay cualidades de Dios que son invisibles, ¿verdad? Dice que estas cualidades de Dios invisibles formaron el universo, o crearon, ¿verdad? Hicieron la creación del mundo. Para el autor de los Hebreos dice que el universo fue formado por la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo dice en Romanos 1:20 que han sido vistas claramente y que son entendidas, ¿verdad? El autor de Hebreos dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que era visible. Entonces hay un paralelo aquí, ¿va? Entre lo que Pablo dice y el autor de los Hebreos, y los dos están de acuerdo, ¿va? Que en el principio Dios creó todas las cosas, que fueron cosas, ¿verdad?, hechas de lo que no se ven, o cosas que eran invisibles, en pocas palabras, que fueron hechas por un ser trascendental, que trasciende la materia y que trasciende el espacio y el tiempo. Entonces, hermanos, Dios creó el mundo de tal manera que el hombre puede entender su origen solamente por la fe en él, ¿verdad? No existe otra explicación, ¿verdad? La ciencia puede matarse y se va a acabar tratando de investigar la creación del universo, pero si no acepta que Dios lo hizo, se va a volver loca, ¿verdad? Entonces, todos entendemos que estas cosas se reciben y se creen por la fe, ¿verdad? Dios, por la fe, ¿verdad? Que nosotros entendemos que Dios creó el universo y estas cosas son cuestión de fe, ¿verdad? Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo estuvo firme. El mismo salmista dijo eso en el Salmo 33:9, ¿verdad? Entonces, hermanos, por la fe, dice en el versículo 4 también, empezamos, la otra parte del bosquejo es los tres ejemplos que él pone, ¿verdad? El autor pone tres ejemplos de personas, introduce, ¿verdad?, a los héroes de la fe con estos tres ejemplos: la fe de Abel, Enoc y Noé, ¿verdad? Y entonces él dice que por la fe Abel ofreció a Dios mucho más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, o sea, por lo tal también fue aprobado de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspasado para no haber muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio o fue aprobado por Dios, ¿verdad?, de haber agradado a Dios. Entonces el escritor de los Hebreos comienza su lista de los hebreos de los héroes de la fe con Abel y Enoc. Para ambas ilustraciones él usa el verbo aprobar o alabar o honrar, ¿verdad? ¿Qué significa? Que alguien que ha pasado un examen y que en su examen alguien le dio la aprobación de que lo pasó, ¿verdad? Entonces asimismo él empieza, ¿verdad?, hablando de la fe de Abel y la fe de Enoc, ¿verdad? Por la fe dice que Abel fue aprobado como hombre justo. Y en versículo 5 también dice lo mismo acerca de Enoc, pero añade de Enoc que antes de ser tomado, Enoc fue aprobado por ser una persona que había agradado a Dios. La palabra aquí para testimonio, como traduce la Reina Valera, es la palabra dokimon. Dokimon es alguien que ha sido aprobado a través de ser puesto a prueba. En pocas palabras, cuando alguien es puesto a prueba, como dije anteriormente, alguien que cuando nosotros estamos en la escuela y para probar nuestro conocimiento el maestro nos hace un examen, ¿verdad? Y ahí depende de lo que usted, la forma en que contestó el examen, a usted va a recibir ahí la aprobación o el rechazo del profesor, ¿verdad? Ya sea que saque 100% o que saque 40%, ya 100% es totalmente, ¿verdad?, aprobado. Un 60 es pasar de panzazo, ¿verdad? Y ya pues 40, 50 ya es alguien que ha sido reprobado en su examen. Muchos de nosotros andamos pasando de panzazo, ¿verdad? Pero pasamos a veces, ¿verdad? Entonces, pero estas personas, los héroes de fe,
fueron personas que fueron aprobados en lo que hicieron por Dios, ¿verdad? Y Dios da testimonio de ello. El primero que menciona es Abel, ¿verdad? Y aquí Abel presentó, dice que la forma en que fue aprobado Abel es que él presentó un mejor sacrificio de que Caín. Y Caín aquí no es parte de los héroes de la fe, obviamente, pero forma parte del relato para probar cómo Abel, ¿verdad?, fue sobresaliente, fue aprobado por Dios en contraste con Caín. La forma en que Abel fue aprobado por Dios es porque él, dice, depositó una mejor, o ofreció una mejor ofrenda que la de Caín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios demandaba, a Dios le agrada mejor los sacrificios de animales, porque Caín ofreció un becerro y Abel trajo unas cebollas y unos tomates. Por eso Dios no quiso los tomates y las cebollas de Caín y prefirió el becerrito de Abel, porque Dios mira mejor a los animales. No, recuerden, no es esto el punto. El punto es la forma en que fue hecha la ofrenda. Dice la Biblia en Génesis, ¿verdad?, que Abel trajo una mejor ofrenda a Dios. En pocas palabras, algo que le había costado a él. Abel, ese cabrito que iba a presentar a Dios, lo creó desde pequeño. Lo creó desde pequeño, lo alimentó, estuvo pendiente de él, de este cabrito, hasta que este cabrito estuvo gordo, estuvo bello, hermoso, bien. Un cabrito que no tenía tal vez nada de qué reprocharse, la pobre cabrito, estaba podemos decir, en lo mejor, ¿verdad?, de lo que el cabrito podía llegar a ser. Y cuando estuvo en lo mejor que el cabrito puede llegar a ser, Abel vino y lo presentó a Dios. En cambio, Caín lo que hace es que recoge unas vegetales, unas verduras por ahí, como él era, ¿verdad?, dice que él era un agricultor. Agarró tal vez unas cebollas, unas papas y unos tomates y ¿verdad?, lo que cayera, tal vez hasta podridos estaban y comidos de los gusanos, y así lo trajo a Dios. Entonces Dios rechazó la ofrenda de Caín, obviamente, por la forma en que fue presentada delante de él. Caín no se esforzó, no le trajo lo mejor a Dios, y lo podemos ver en la indicación y en la actitud de Caín, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad?, eso demuestra, hermano, la forma lo que nosotros ofrecemos a Dios demuestra cómo nuestro corazón está delante de él. Abel buscó agradar a Dios a través de presentar una ofrenda, ¿verdad?, casi perfecta para él. En cambio Caín no. Caín le trajo, no, hay que se vaya, como muchos hacemos, ¿va? Hermano, no me preparé este día, pero como es para el Señor, hay que se vaya. Así somos a veces. Damos lo que nos sobra al Señor. No somos, hermanos, capaces de presentar al Señor lo mejor de nosotros. Dios quiere lo mejor de nosotros. Y sabe que esa cuestión, esa actitud, es una actitud de fe. Cuando nosotros presentamos y damos siempre lo mejor de nosotros, eso demuestra la fe que tenemos en el Señor, ¿verdad? Y eso pasó con Caín. A ver, igual que Enoc, ¿verdad? Enoc también dice que por la fe, Enoc dice que fue traspasado para ver la muerte, ¿verdad? Enoc no vio la muerte, por lo menos no se fue encontrado su cuerpo, ¿verdad? Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, dice. Pero antes de ser traspuesto, antes de tener este privilegio de no ver muerte, sino que ir a la presencia del Señor, así de esa forma, es que, ¿verdad?, tuvo testimonio de haber agradado a Dios y de haber caminado con Dios, ¿verdad? Es muy importante porque en estas generaciones, ya las generaciones estaban volviendo más al pecado, ¿verdad? Y estaban siendo llevadas por las costumbres de los otros pueblos, pero Enoc se mantuvo firme. Enoc caminó con Dios. Enoc se mantuvo siempre, ¿verdad?, haciendo y agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios y agradando a Dios, ¿verdad?, en todo lo que hacía. Y por ese testimonio él dice que fue traspuesto. Entonces, hermano, es muy importante, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, lo que dice el escritor, ¿verdad? Y entonces también muchos a veces preguntan, ¿y qué significa entonces la palabra caminar con Dios? Bueno, ¿cómo caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Hermano, ¿no camina usted con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Bueno, significa, hermano, sencillamente que la persona vive una vida espiritual en la que le dice a Dios, o en la que hace partícipe a Dios de todo lo que hace. En la cual Dios es el completo Señor de su vida. No hace nada sin ir delante del Señor. Señor, esto te agradaría.
¿te agrada esto, Señor? Señor, fíjate que quiero hacer esto. ¿Te agrada? Señor, me invitaron a hacer esto. ¿Te agrada? Entonces, esa actitud es caminar con Dios. Vivir una vida, ¿verdad? Una vida espiritual en la que Dios es Señor de todo su ser, ¿verdad? Entonces, también, y el versículo 6 dice, pero sin fe, dice. En pocas palabras viene él y le dice ahora, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, primero, que Dios existe y que Él galardona o premia o recompensa a los que le buscan. Sí, hermano, así es sencillo. La fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Me da risa algunos, no me da risa, sino que me da risa y lástima al mismo tiempo, ¿verdad? Y porque hay muchos ateos que dicen que ellos no creen en Dios porque cuando buscaron a Dios, porque un familiar de ellos estuvo con un cáncer terminal y ellos le dijeron a Dios, Dios, si tú existes, cura a mi esposa, cura a mi esposo, ¿verdad? Y entonces de esa forma sabré que tú existes, porque él es ateo. Y como Dios no le contestó la oración, entonces ellos por eso no creen en Dios y ahora son los más rebeldes contra Dios porque Dios no existe, porque no le contestó a su oración o su petición que ellos tenían, su trato o la forma en que ellos estaban negociando con Dios. Dios no es así, hermano. En primer lugar, dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros debemos estar totalmente convencidos y plenos de que Él es real. De que Él es real. Y que Él premia nuestra búsqueda y nuestras ansias y nuestras ganas por Él, para así decirlo, ¿verdad? Entonces, hermano, nunca debemos acercarnos a Dios con un corazón dudoso. ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios estará ahí? Dios, si estás ahí y me contestas a oración, te prometo que yo voy a ir a la iglesia. Hacemos esos tratos con Dios. Y a veces Dios, porque es grande en misericordia, en grande en bondad, a veces cede a esa petición. A veces. Pero no es la forma de acercarse a Dios. No es la forma en que nosotros debemos buscar a Dios. Porque primeramente debemos creer totalmente, ciertamente, 100% seguro de que Él está ahí. Y que Él, ¿verdad?, está pendiente a lo que nosotros llegamos, por la razón por la cual llegamos ante su presencia. Y Él dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin la fe, ¿verdad? Entonces este texto enseña una verdad espiritual que toca la vida espiritual de todo creyente. Constituye una de las expresiones más elocuentes de fe y oración presentes en esta epístola a los hebreos, ¿verdad? En un versículo bellamente estructurado por el autor de los hebreos, por este escritor, comunica el método para complacer a Dios. La única forma de agradar a Dios es por medio de la fe en Él. Es siendo una persona de fe. Esto remarca la necesidad de creer en su existencia y la certeza y seguridad y confianza de que Él recompensa nuestra búsqueda por Él, caminando, ¿verdad?, con Él por la fe. La fe es el ingrediente indispensable para poder agradar a Dios. Y esta es la característica que todos estos antiguos tuvieron, ¿verdad? Y por ello pudieron agradar a Dios, como Enoch, como Abel, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? Que ellos pudieron agradar a Dios porque eran personas de fe, que tuvieron 100%, ¿verdad?, no duda en su corazón de que Dios era real y que Él se hacía presente en sus vidas, ¿verdad?, al igual que la de nosotros. Entonces, Dios de esa forma misma nos invita a venir a Él con plena certeza de que Él oirá y contestará nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Las recompensas nunca pueden ser ganadas. Las recompensas, ¿verdad?, que se obtienen son regalos de gracia que Dios da a todos sus hijos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por eso, nosotros nunca podemos obligar a Dios que nos dé algo. Nunca podemos decir, mira, Dios me contestó porque yo hago esto y lo otro, ¿verdad? No es así. Dios nos contesta, ¿verdad?, porque cuando nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad y por su grande e infinita misericordia, ¿verdad?, no porque nosotros merezcamos
algo de él. En su bondad soberana, Dios concede recompensas no en términos de pago, sino como bendiciones otorgadas a su pueblo. Son gratuitas porque a él le place la gana darlas a todo aquel que ha depositado su confianza en él, ¿verdad? Y todos, obviamente, los que ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos pedir conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces, también dice, él empieza a nombrar otros hombres de fe, como dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, ¿verdad? Hubo una persona que demostró su fe en Dios en un mundo de incredulidad, ¿verdad? Tal vez un poco peor del que estamos viviendo, ¿verdad? En los tiempos de Noé. Recuerden, en los tiempos de Noé el pecado se manifestó tremendamente, ¿verdad? Obviamente, y podemos decir que Dios juzgó a ese mundo y solamente Noé y los suyos fueron salvos, ¿verdad? Entonces, Dios se manifestó y le habló a Noé, ¿verdad? En un mundo lleno de incredulidad. Pero Noé resaltó como una persona de fe en este mundo de incredulidad. En el relato histórico del diluvio podemos leer que Dios informó a Noé acerca de lo que él iba a hacer 120 años antes de lo que le aconteciera, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? 120 años antes, Dios advirtió a Noé que eliminaría a los hombres y los animales y los pájaros y todo lo que existe en un periodo de 120 años y que le daba ese tiempo para construir un arca. Obviamente para nosotros podemos decir cómo iba a hacerlo Dios a través de un diluvio. Bueno, ¿y por qué no se preparó la gente? ¿Va? ¿Por qué podemos decir nosotros hoy en día? ¿Por qué la gente no se preparó? Si sabían que iba a venir un diluvio, un aguacero tremendo que iba a llenar la tierra. Bueno, por la misma razón de que muchos hoy en día no aceptan el mensaje del Evangelio. No creen. No creen. En aquellos tiempos, ¿verdad? Obviamente el agua que rociaba todas las cosas salía como un vapor del suelo. Nunca había llovido. Y la gente nunca había visto lluvia, ¿verdad? Entonces cuando Noé empezó a decir, Dios va a destruir la tierra por medio de un diluvio, por medio de agua que va a caer del cielo, la gente se empezó a reír de él. Está loco pobrecito, mira, está loco. A ver qué comió, de cuál fumaste, le dijeron posiblemente a Noé, ¿verdad? O de cuál tomaste, ¿verdad? Entonces todas estas cosas, porque la gente es incrédula, ¿verdad? Nunca habían visto llover, obviamente, ¿verdad? Entonces cuando Noé les dijo, va a llover por 40 días, esta gente no le creyó. Estás loco tú, ¿verdad? Igual hoy en día, nosotros decimos, Cristo va a venir y no va a venir a salvar, esta vez viene a recoger los suyos y a condenar a este mundo. La gente se ríe. La gente se ríe, es incrédula. Cristo viene. ¿Cuándo viene? Ya llevan 2000 años predicando lo mismo. Bueno, Noé se tardó 120 años en predicar aquello, ¿verdad? Hoy llevamos casi más de 2000 años, ¿verdad? Predicando de que Cristo viene, pero Él va a venir. Y cuando Él venga, va a caer de sorpresa. Nadie sabe cuándo viene, nadie sabe la hora, pero va a venir. Y cuando Él venga, Él va a agarrar los suyos. Y aquellos que no creyeron en Él van a ser condenados y destruidos. No quiere ser encontrado enemigo de Cristo en aquel día, ¿verdad? Cristo quiere que seamos su amigo. Por eso Él nos está extendiendo la invitación y nos da estos ejemplos para que nosotros podamos seguir estos ejemplos de confianza en Él, de que creamos a Él, ¿verdad? De que cuando Él dice que Él nos da salvación a través de su sangre, que le creamos. Y que cuando Él dice que Él nos tiene reservado una mansión celestial en los cielos, una morada eterna con Él, que le creamos. De que cuando Él dice que Él viene y Él viene pronto, que le creamos, ¿verdad? Él viene, ¿verdad? Entonces Noé también, ¿verdad? Noé fue encontrado solo en medio de un mundo hostil, fuera de sus familiares inmediatos. Él no podía contar con el apoyo de nadie. Creer en Dios en medio de creyentes es fácil, pero creer en Dios en medio de inconversos es muy difícil. Se ríen de uno cuando usted predica el Evangelio en medio de, por ejemplo, en círculos intelectuales, y cuando uno habla con personas intelectuales que han ido al colegio, a la universidad, y hablan acerca de la creación del mundo, se ríen. Tú estás loco. Como que el Dios creó el universo, ¿verdad? Como que Dios existe, como que Jesucristo es el Hijo de Dios.
todas estas cosas, ellos se ríen. Pero, ¿verdad? Dios va a apoyar siempre nuestra confianza en Él, y a la larga nosotros haremos salido victoriosos, ¿verdad? Y ellos van a ser condenados, ¿verdad? Porque Dios advierte, ¿verdad? Pero una vez que Dios ya deja de advertir, el juicio viene inmediatamente, ¿verdad? Y todos los que no creyeron serán condenados, ¿verdad? Igualmente como pasó con Noé, ¿verdad? Noé estuvo en un tiempo muy difícil. No tenía nadie en quien apoyarse excepto en Dios, ¿verdad? Y esa es la verdadera prueba de la fe, ¿verdad? Cuando nadie queda, pero tú todavía mantienes tu confianza en Dios, quiere decir que eres una persona de fe. Cuando todos te han abandonado, cuando todos te han dejado, cuando todos se ríen de ti porque crees y eres cristiano, porque no eres como los demás, porque no vas con la corriente del mundo. Cuando todos se ríen, pasa esto, y tú aún mantienes tu confianza en Dios y crees firmemente en lo que Dios enseña en su palabra, entonces, ¿verdad? Dios entonces ha aprobado tu fe y has resultado como vencedor, ¿verdad? Entonces, hermanos, muy importante. Noé creyó y con santo temor, dice, construyó un arca para salvar a su familia. Por una parte, él manifestaba una profunda reverencia por Dios, y por la otra, estaba aterrado, ¿verdad?, a causa de la inminente destrucción. Él se sentía llena de un santo temor ante la perspectiva del juicio de Dios sobre el mundo pecador. Porque si él no hubiese creído a la advertencia de Dios, no hubiese sentido temor. Su fe le llevó a temer y a construir el arca y a esperar que Dios se manifestara, ¿verdad?, en la promesa buena, en la advertencia que él había dicho. Entonces el escritor de los Hebreos dice que Noé llegó a ser un heredero de la justicia que viene por la fe. Ningún profeta predicó nunca un mensaje de tal condenación como el que predicó Noé durante un periodo tan extenso de 120 años, ¿verdad? Noé predicó a todo el mundo de su tiempo, y por su fe Noé heredó el don de la justicia. Noé, sin embargo, llegó a ser poseedor de justicia, es decir, su modo de vivir fue un modelo de justicia siempre opuesto a la incredulidad. Su vida fue un ejemplo constante de obediencia a la voluntad de Dios, y por medio de su vida justa, Noé halló el favor de Dios, y por la fe, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora vamos a ver a la fe de Abraham, ¿verdad? En los versículos 8 al 10. Y la fe de Abraham dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Abraham es conocido como el padre de la fe, el padre de los creyentes. De allí que el escritor de los Hebreos dedique un tiempo especial más a Abraham, ¿verdad?, y a todo lo que él padeció y sufrió, y todo lo que él vivió. Abraham vivió con la promesa que Dios le había dado, y por la fe aceptó la realidad misma de estas promesas. Primero, que Dios le pidió que fuese a una tierra que le mostraría y que le daría como herencia. Sin embargo, Abraham nunca llegó a poseer 1 metro de esa tierra, o ni 1 pie cuadrado de esa tierra, ¿verdad?, que resultó ser Canaán, excepto el lote funerario que él mismo tuvo que comprar para enterrar a Sara, ¿verdad?, que era su mujer. Esto lo vemos en Génesis. En segundo lugar, Dios le prometió que haría de Abraham una gran nación al llegar su cumpleaños número 100. Cuando llegó su cumpleaños número 100, nació su hijo Isaac. Y 15 años antes de la muerte de Abraham, entraron al mundo sus nietos Jacob e Esaú. Pero Abraham nunca vio descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, como la promesa que Dios le había dicho. Y tampoco tan incontables como la arena de la playa, como también lo había dicho, ¿verdad?, Dios. Además, Dios llamó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios deseaba probar la fe de Abraham, y esa fe, aún así, triunfó. También, una observación más, como tercer punto. Noé recibió instrucciones para construir un arca para salvar a su familia, o a los que creyeran, ¿verdad?, a la advertencia, al anuncio de una condenación inminente. Y aunque tuvo que esperar 120 años antes de que llegase el diluvio, no obstante, él vio el cumplimiento de la advertencia de Dios y el resultado de su propia fe. Pero Abraham
recibió dos promesas: la herencia de la tierra prometida y la formación de un poderoso pueblo como descendencia suya. Pero nunca vio el cumplimiento de estas promesas durante su vida, y eso que vivió 175 años. Abraham ciertamente vivió por fe y nunca renegó de fe y nunca dudó de lo que Dios le había dicho y hecho, o le había dicho. Nunca dudó de que él no lo cumpliría, sino que lo esperó siempre con anhelo, aunque nunca lo vio, ¿verdad? Por la fe también Abraham sabía que la ciudad que Dios había diseñado y construido tiene cimientos eternos, ¿verdad? Por la fe él visualizó la congregación final de todos los creyentes para la fiesta de la redención, que estaría en su linaje, en su descendencia, que es el Cristo. Él anticipó el advenimiento y la obra de Jesús, puesto que en él todos los creyentes son uno con el Hijo y con el Padre. Por la fe Abraham, aunque vivía en tiendas, esperaba la ciudad permanente. Para él dicha ciudad representaba el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho. Abraham no anhelaba, ciertamente se le había prometido una tierra aquí en este mundo, pero Abraham no anhelaba una propiedad en este mundo, sino que lo que él anhelaba y deseaba es estar en el reino preparado, ¿verdad?, para los que creen a las promesas de Dios, y este es la Nueva Jerusalén, ¿verdad?, la gran ciudad, ¿verdad?, del Rey, la gran ciudad de Jesús, en la cual nosotros vamos a llegar a ser parte, ¿verdad?, un día, cuando Él se manifieste, ¿verdad? Entonces, también dice el versículo 11 al 12, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. El escritor de los Hebreos sigue la secuencia histórica del relato de Génesis, y él pasa de la promesa de la tierra a la promesa del Hijo, ¿verdad? El versículo 11 expresa el pensamiento de que Abraham fue capacitado para ser padre, aunque ya no podía ser padre, tal vez él sí, pero no Sara. Y podemos ver cómo Dios, para cumplir su promesa, habilita a los dos a poder concebir, a poder engendrar, tener un hijo, ¿verdad? En este caso fue Isaac, aunque ya estaban demasiado ya pasados de edad, ¿verdad? Ya había pasado su tiempo de virilidad, su tiempo en que podían concebir. Sara era ya casi de 100 años y Abraham tenía 100 años, ¿verdad? Entonces podemos decir que Sara tenía alrededor de 90, ¿verdad? Entonces vemos en esa cuestión cómo Dios se manifiesta y habilita a los dos para que puedan, ¿verdad?, concebir y tener un hijo, el cual viene a ser el heredero de la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces incontables descendientes de Abraham formaron la nación de Israel, y por medio de Abraham todas las naciones de la tierra fueron bendecidas, conforme a lo que Dios le había dicho. Pero lo que es más significativo es que, en definitiva, todos los creyentes son descendientes de Abraham. Todos los que ponen su confianza en Jesús y creen en Jesús son descendientes de Abraham por la fe, ¿verdad? Todos los creyentes de Cristo llaman a Abraham padre, porque en realidad el Hijo prometido es el Cristo, ¿verdad? Es Cristo Jesús, no Isaac, ¿verdad? En el cual son benditos todas las naciones, ¿verdad? La simiente en la cual son benditas todas las naciones es Jesucristo, ¿verdad? También está la promesa, conforme a la fe, 13 al 16 dice que conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, algo celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse también Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, los creyentes anhelaban la venida de Cristo, ¿verdad? Ellos anhelaban estar en los tiempos del Mesías. Estos creyentes vivían por la fe, no por la vista, ya que ellos eran los receptores de esta promesa. Perdón. Toda esta gente estaba viviendo por la fe hasta la muerte, y murieron sin recibir lo prometido.
pero murieron con fe, creyendo que lo recibirían un día. Entonces, ellos no recibieron las cosas, solo las vieron y les dieron la bienvenida desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando el Señor dice, toda esta gente, se está refiriendo a los receptores de la promesa, a saber, Abraham, Sara, Isaac, Jacob. Dios les dio a Abraham la promesa acerca de la tierra y se la repitió a Isaac y a Jacob. Sin embargo, los patriarcas siguieron siendo nómadas que vivieron en la tierra como extranjeros y peregrinos. Ellos recibieron la promesa de innumerables descendientes. No obstante, al morir, los patriarcas solo tenían hijos y nietos, ¿verdad? Esta promesa no fue cumplida hasta tiempos cientos y cientos años después, ¿verdad? Y que su fe, sin embargo, lo sostuvo, ya que ellos creían que Dios sería fiel a su palabra y al final cumpliría también las promesas que Él había hecho. Ellos nunca dudaron de lo que Dios les había prometido. Siempre mantuvieron firmes, siempre mantuvieron su confianza en Dios y sabían que lo que Dios les había prometido no era algo de este mundo. Ellos no buscaban algo de este mundo, sino, el mismo dice Actos de los Hebreos, ellos tuvieron tiempo de poder ir y volver. Bueno, como Dios no me dio nada, entonces me voy a regresar a Canaán, me voy a regresar allá donde salí, de Ur, de los caldeos, ¿verdad? Me voy a regresar porque Dios nunca cumplió su promesa. No, ellos nunca dijeron ellos porque sabían lo que Dios les estaba prometiendo no era algo de este mundo, no era algo de esta realidad, era algo eterno, era algo que valía la pena, era algo que valía la pena pasar lo que se tuviera que pasar, sufrir lo que tenía que sufrirse, porque aquello que venía era real y era eterno, ¿verdad? Y era una realidad junto con el Señor, ahí en su reino. Entonces, esta es muy importante, ¿verdad? Dice, pero anhelaban una mejor. Esta es una celestial. Ellos no anhelaban cosas materiales. Ellos sabían, ¿verdad? Ellos no anhelaban las cosas de este mundo, ¿verdad? Como muchos de nosotros hacemos. Nosotros anhelamos cosas de este mundo. Y queremos tener muchas cosas de este mundo. Y nos olvidamos que lo que verdaderamente vale la pena es algo celestial. Es algo que está en los cielos. Es algo donde está Cristo viviendo. Y debemos esforzarnos, hermanos. Debemos de trabajar. Debemos de poner nuestra confianza, ¿verdad? Para estar en para asegurarnos de estar en ese mundo real, ¿verdad? Y la única forma de poder entrar ahí es a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de esforzarnos, debemos de vivir, ¿verdad? Perseverar, debemos de mantener firme nuestra confianza en Él, aguantando todo lo que tengamos que aguantar, ¿verdad? Yo sé que a veces no es fácil ver perder a un ser querido, no es fácil, ¿verdad? Pasar por una enfermedad terminal, no es fácil. Yo sé, a veces yo he escuchado hermanos, ¿verdad? Cómo se quejan porque el proceso que están pasando es muy duro, ¿verdad? Yo no me gustaría estar en sus zapatos, y me siento impotente, hermanos, al poder decirle a los hermanos, les digo, hermanos, eso es lo único que les puedo decir, hermanos, ¿verdad? Aguante. Dios no le da, ¿verdad? Una prueba más grande a aquel que no la pueda soportar, ¿verdad? Dios está siempre con nosotros. Aguante, persevere, manténgase firme, ¿verdad? Su confianza está siempre en el Señor. Y esos hermanos, cuando ponen su confianza en el Señor, después de la prueba pueden dar testimonio de lo grandioso que fue el Señor con ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, es muy duro. Yo sé que es muy difícil, ¿verdad? La vida cristiana no es fácil, si no cualquiera anduviera por aquí diciendo que es cristiano, como muchos, ¿verdad? Entonces, pero la vida del cristiano no es fácil, es muy difícil, ¿verdad? Pero Dios siempre está con nosotros y nos ayuda, ¿verdad? En cada una de nuestras dificultades, en nuestras tribulaciones, ¿verdad? Y recuerda, hermano, que cuando usted pasa una prueba, una tribulación, nunca negó de su confianza en Él, usted recibe un sello por Dios que dice aprobado. Que dice aprobado por Dios. De buen testimonio. Entonces esta gente no tenían su vista puesta en las cosas de aquí, tuvieron tiempo de poder volver a ellas, ¿verdad? Esta gente buscaba una morada eterna en los cielos, ¿verdad? Y esta gente murió, ¿verdad? Viendo de lejos la promesa. Nosotros tenemos la promesa ya en las manos. Nosotros tenemos ya la promesa en las manos. Jesucristo está a nuestra disposición ya, ¿verdad? Nosotros debemos estar seguros, hermano, que cuando nosotros nos vayamos, nos muramos, partamos con el Señor o Él venga, nosotros formaremos parte de esa ciudad celestial, de ese reino eterno que Dios ha preparado, ¿verdad? Entonces el escritor dice, ellos anhelaban una patria mejor por la fe, ellos tenían sus ojos puestos en una patria celestial, buscaban la vida eterna con el Dios mismo, que les había dado la promesa, y su fe fue recompensada, ya que Cristo mismo, al contestar la pregunta de los saduceos acerca de la resurrección, Él mismo dijo,
Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis oído? ¿No habéis leído lo que Dios os dijo? Dijo Dios: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy Dios de vivos y no de muertos. Qué bendición, hermano. Dios cumple su promesa. Y Él mismo da testimonio de que Abraham, Isaac y Jacob están vivos con Él. ¿No quisiera usted también formar parte de esta bendición? De estar vivo con el Señor. Dios es el Dios de vivos. Cualquiera que pone su fe en Dios entra en esa patria celestial mencionada por el escritor de la epístola. Y dice, y Dios mismo dice que no se avergüenza de ser su Dios. Qué honor ser llamado hijos de Dios. Dios nos permite llevar su nombre. Dios nos permite a nosotros llevar su nombre porque Él ya ha preparado un lugar para nosotros. Somos privilegiados por encima de todos porque nuestra ciudadanía, como dice Pablo, está en los cielos. Yo soy ciudadano de un reino real eterno. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Esa es su confianza, hermano, que debe tener. Y por último, para terminar, es la prueba de la fe. Por la fe dice que Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofreció su unigénito. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y Abraham recibió su máxima prueba. Abraham recibió su máxima prueba. Póngase usted en los zapatos de Abraham. Todos los que tenemos hijos, ¿verdad? Si Dios le dice a usted: dame a tu hijo, sacrifícalo, mátalo por mí, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? Sabemos que Dios no nos va a pedir eso. Pero ¿qué haría? Como en el caso de Abraham. ¿Qué sí pasó? ¿Ah? El escritor de los Hebreos regresa a su tema. Él resume y concluye sus comentarios acerca de la fe de Abraham recurriendo a un acontecimiento que vivió Abraham. Es un acontecimiento histórico. La disposición de Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. En Génesis 22 contiene la historia de la prueba más grande que enfrentó la fe de Abraham. Este relato revela la disposición que Abraham tenía de obedecer a Dios, aunque ello implicase la pérdida de su propio hijo, Isaac. De aferrarse a la promesa de Dios, aunque la obediencia al mandato de Dios la anulara. Y de creer que Dios podía levantar a Isaac, aún de entre los muertos. Destacamos 3 puntos aquí en esto de Abraham. Primero es la obediencia. La fe de Abraham había triunfado cuando Dios le dirigió a la tierra de la promesa, a la tierra prometida, ¿verdad? Con respecto a la promesa. Cuando Dios le dijo a Isaac, el hijo de la promesa, el escritor de Hebreos dice que Dios probó a Abraham y se da a entender que la prueba duró desde el momento que Dios le llamó a sacrificar a Isaac sobre uno de los montes de Moriah hasta que el ángel del Señor impidió que sacrificara a Isaac. Desde ahí empezó la prueba. Cuando Dios le dijo: lleva a Isaac a tal lugar, construye un altar y lo sacrificas. Desde ahí empezó la prueba de Abraham. Pero Abraham nunca dudó. Nunca dudó. Él dijo sí. Ok. Él sabía que Dios era poderoso para cumplir su promesa, aún estando Isaac muerto. ¿Cómo? No sabemos. Abraham pudo haber dicho: ¿cómo lo vas a hacer, Dios? Yo no sé. Si tú quieres a Isaac, bueno, tú me dijiste que en él iba a haber descendencia. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero si eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú te agrada, eso es lo que yo voy a hacer. Y Abraham fue, dice la Biblia, fue. Y Dios probó a Abraham para ver si el amor de Abraham por Dios era más fuerte que su amor paternal por su hijo Isaac. Por ello, Dios le pidió a Abraham
que sacrificase a su hijo en un lugar muy alejado de donde ellos vivían. Abraham obedeció. Él cumplió plenamente el pedido de Dios. De hecho, si Dios no hubiese intervenido, Isaac hubiera sido muerto por la mano de Abraham. De lo cual el mismo autor de los Hebreos dice que en sentido figurado, por eso Dios lo detuvo. Dios mandó un ángel a detener a Abraham, porque sabía que Abraham lo iba a hacer. Abraham hacía todo lo que Dios le pedía. Abraham vivía en una obediencia completa a Dios, no importando lo que le doliera, no importando lo que tenía que pasar o sufrir. Abraham vivía en plena obediencia a Dios. Y él sabía que si Dios le había prometido algo, que Dios lo iba a cumplir, no importando. Si Isaac moría, Abraham no sabía cómo, pero que Dios iba a regresar a Isaac a la vida, ¿verdad? Porque Dios sabía quién es Dios y podía confiar plenamente en que Él iba a cumplir su promesa. Y es donde vamos a la segunda parte. Destacamos también la promesa. Abraham no respondió con fe ciega y con obediencia de esclavo. Abraham sabía que en Isaac se cumpliría la promesa acerca de la multitud de sus descendientes. La obediencia de Abraham fue basada en que él conocía quién era Dios, ¿verdad? Y que sabía de que Dios, sea como sea, iba a traer de regreso a Isaac. Cuando él fue, en el relato podemos ver, cuando él fue y le dijo a su siervo, ustedes quédense aquí, yo y el niño seguiremos y volveremos. Abraham no estaba diciendo que él iba a volver solo. Abraham estaba totalmente seguro de que ellas iban a ir y que iban a regresar, no importando lo que Dios le había pedido, porque sabía que Dios tenía poder para traer de regreso a Isaac y cumplir lo que él le había prometido. Abraham estaba a punto de matar a su hijo, pero Dios le dijo, no pongas la mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único. Y lo tuvo que detener porque Abraham lo iba a matar. Abraham lo iba a sacrificar. Le iba a dar lo mejor que él tenía a Dios. Entonces la tercera cosa que encontramos es poder. Con fe genuina Abraham creyó que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos. Él sabía que el poder de Dios es ilimitado y que Dios puede hacer que Dios puede hacer que lo que está muerto cobre otra vez vida. Abraham mismo había experimentado eso. Él estaba ya casi muerto, ¿verdad? Y Sara también. Pero aún así Dios le dio el poder para poder concebir, ¿verdad? Pudo procrear un hijo por medio del poder de Dios. La fe de Abraham alcanzó la cima de la confianza en Dios cuando le dijo a sus siervos, permaneced aquí con el asno, mientras que yo y el muchacho vamos hasta allí, adoraremos y entonces volveremos a vosotros, como lo dice, ¿verdad?, en Génesis 22:5. Él sabía que Isaac regresaría con él. Él creyó que Dios podía dar vida a los muertos, como lo dijo Pablo también en Romanos 4:17. Aunque nadie había sido resucitado todavía, por supuesto, ¿verdad?, si Abraham hubiera sacrificado a Isaac, ¿verdad?, Dios hubiera traído de regreso a Isaac, eso lo damos por seguro, pero ya Jesucristo no iba a ser el primero de entre los muertos. Y ese lugar estaba reservado solamente para Jesús. Entonces por eso impidió, ¿verdad?, que Abraham hiciera tal cosa, ¿verdad? Esa posición, ese puesto estaba reservado solamente para Jesucristo, porque Él es el primero de entre todos los muertos. El escritor de Hebreos anticipa esta observación y para evitar todo error de comprensión añade la frase que se traduce hablando en sentido figurado. Por ser la obediencia de Abraham íntegra, Isaac no tenía modo de escapar. No tenía modo de escapar. Solamente la intervención directa de Dios salvó la vida de Isaac. Y así, hablando en sentido figurado, él fue traído de nuevo a la vida de entre los muertos. Aunque no murió, obviamente. Entonces el escritor de los Hebreos enfatiza lo especial de la fe de Abraham. Por la fe Abraham ofreció a su hijo y lo recibió de vuelta de entre los muertos. El escritor implica que Isaac en realidad nunca murió y por lo tanto el acontecimiento ha de ser entendido solamente como una figura literaria, ¿verdad?, y no literalmente. En este sentido, Abraham recibió a Isaac de entre los muertos. Abraham creyó y amó a Dios, a ese Dios que le había prometido un hijo. Después de muchos años de espera, Abraham recibió al hijo prometido y lo amó.
Entonces Dios le pidió a Abraham que sacrificase a Isaac. Si Abraham sacrificaba a Isaac, él tendría a Dios, pero perdería a su hijo. Si desobedecía a Dios, Abraham se quedaría con su hijo, pero perdería a Dios. Abraham decidió obedecer a Dios y de esa manera puso el problema de la pérdida del hijo, de la promesa, en manos de Dios. Porque de todas formas, él era el que lo había prometido. Él creyó que Dios podía resucitar a Isaac de la muerte. La vida de Abraham podría ser resumida bajo el refrán: confiar y obedecer. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cómo se resume nuestra vida? ¿Qué frase resumiría nuestra vida? ¿Corrió y vivió? ¿Cómo podemos resumir nuestra vida? Aquí corrió, aquí yace, ¿verdad? Por desobediente. ¿Cómo podemos resumir nuestra vida? O podemos decir, ¿verdad? Obediencia absoluta. Obediencia, ¿verdad? Sin fin. ¿Cómo podemos resumir? ¿Qué frase resume nuestra vida? Resume su vida delante de Dios en una frase, si puede. ¿Llevaría la palabra obediencia? ¿Qué podemos decir? Que la obediencia, hermanos, caracteriza nuestra fe. La fe, obviamente, aquí vamos a terminar por este punto, pero la fe, ¿verdad? Ha sido una característica, ¿verdad?, de todos aquellos que han puesto su confianza absoluta en Dios, que le han creído a Dios, que viven de acuerdo a sus mandamientos, que viven agradándole, que su búsqueda por Él es constante. ¿Qué tipo de fe mostramos? ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Cómo nos identificamos ante el mundo? ¿Como personas de fe o como personas sin fe? La duda, hermanos, ahuyenta la fe. No dejemos que la fe sea ahuyentada por las dudas, sino que más bien nuestra fe ahuyente toda duda y que plenamente podamos confiar en Dios y en sus promesas. Nos espera un reino inconmovible. Yo soy parte y esencia de Él. Yo sé que lo soy. No por mis propios méritos, sino por lo que Jesucristo ha hecho. Que Dios me les bendiga en esta mañana. Vamos a seguir estudiando la segunda parte del libro de los Hebreos, con lo que sigue la próxima semana. Recuerden, hermanos, si quieren a las otros capítulos, pueden buscar mi canal de YouTube, Melvin J. Vanegas, con B grande, ¿verdad? Y ahí pueden encontrar los otros capítulos, el capítulo 1 al 9, ahí están, y otros estudios también, las parábolas y todo eso, ahí están. Si quieren seguir estudiando, ¿verdad?, el libro de los Hebreos, el próximo domingo continuamos con la segunda parte del capítulo 11 y vamos a tratar de terminar. Yo sé que nos extendemos un poco porque hay que ir versículo por versículo y es un capítulo extenso y a veces tengo que resumirlo en dos secciones para que podamos avanzar, ¿verdad? Próximamente el pastor Luis Rentería va a decir cuándo nos vamos a empezar a reunir a los que son de la iglesia Príncipe de Paz. Él va a decir cuándo nos vamos a empezar a reunir. Yo creo que ya pronto, primero Dios, para el 14, si no para el 21, él va a decir. Y ya saben, los que no tienen un lugar donde congregarse pueden visitar la iglesia Príncipe de Paz en Monrovia, ¿verdad? La información la va a poner el pastor Luis Rentería, ¿verdad? Y ahí estamos también nosotros, ¿verdad?, ayudándole y sirviendo al Señor. Cualquier pregunta, hermano, póngala ahí, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera saber acerca de lo que hemos estado estudiando, hágala ahí. Nosotros vamos a tratar de contestarla, ¿verdad?, ya sea por este medio o por algún mensaje a través de los medios digitales. Pero quiero extender una invitación a todos aquellos que no han tomado una decisión por Jesús. No me quiero ir sin hacer la invitación, ¿verdad?, que es muy importante, ¿verdad? Si tú quieres formar parte de este reino real, de este reino, ¿verdad?, que es verdadero, eterno, ¿verdad?, que solamente es accesible a través de Jesucristo, yo te quiero invitar y quiero orar por ti. Y yo te quiero guiar en una oración, ¿verdad? Quiero que cierres tus ojos y que le digas al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y reconozco que mi pecado me separa de ti. Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Te pido perdón por mis pecados. Y te invito a ti a ser mi Señor y Salvador.
yo quiero ir a ese reino celestial. Quiero ser parte de este reino celestial del cual tú eres Rey, Señor. Por medio de Jesucristo, Señor, yo sé que puedo llegar ahí. Yo lo recibo y acepto el regalo de salvación en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te invito a que sigas estudiando la Biblia, que busques un lugar donde congregarte, ¿verdad? Y que sigas practicando la vida cristiana que a Dios le agrada. Lee la palabra, ora, busca personas que pueden ayudarte en vivir, ¿verdad? De acuerdo a buscando la voluntad de Dios. Y obviamente pues tienes que congregarte en alguna congregación. Y hermanos, cualquier cosa, Dios les bendiga, ¿verdad? Tengan un feliz domingo. Y primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Dios me le bendiga.